primero les voy a explicar qué son los circuitos, para que una vez que ya empecemos con los ejercicios ya podamos hacerlo muchísimo más rápido. Vale, los circuitos, déjense los anoto de este lado. Vale, los circuitos van a ser conexiones que son cerradas, de hecho por eso se llama circuito, porque son cerradas, tienen una entrada, tienen una salida y van a pasar por diferentes puntos. Les voy a mostrar algunos elementos de los circuitos para que una vez que yo vaya dibujando, ustedes los vayan entendiendo. Bien, los principales elementos de los circuitos son los conductores, que básicamente, para términos sencillísimos, son los cables. O sea, los cables que usamos en nuestras casas. Voy a ir poniendo aquí para que ubiquemos qué es. Los conductores que están representados con una línea son los cables. ¿Sí? Si tú tienes un cable en el celular, en la plancha, en la tele, en la instalación eléctrica, esos serían los conductores que se representan con línea. Esta que me dice que son pilas, en realidad es nuestra fuente de energía. Es de donde nosotros obtenemos la energía. Esa fuente de energía efectivamente puede ser una pila, pero también podría ser un contacto. Sí, o sea, donde vas y enchufas la tele, donde enchufas el cargador del celular, eso lo vamos a representar con esta figura, que sería una rayita con dos rayitas cruzadas, donde una es más grande que la otra. Específicamente, la más grande es la que se considera positiva y la más chica es la que se considera negativa. A ver si latino, ahí está, ¿vale? Tenemos el positivo y tenemos el negativo. Ahora, las resistencias las vamos a representar con estos piquitos o la vamos a representar con un cuadrado. Generalmente se representan con piquitos, ¿vale? Entonces es mucho más común ver piquitos que ver cuadraditos. Muy bien, ¿qué es una resistencia? Es aquello que va a consumir electricidad. Electricidad. Por ejemplo, ¿qué va a consumir electricidad en nuestras casas? Recuerda que de este lado estoy escribiendo como lo que podemos encontrar en las casas. Por ejemplo, ¿qué va a consumir electricidad? Pues no sé, la tele, una plancha, no sé, la computadora, un foco, etcétera. ¿Vale? Todo lo que va a consumir electricidad va a ser una resistencia. ¿Y por qué son resistencias? Algunos tienen más resistencia más grande que otros. Por ejemplo, la plancha, el foco. Todos tenemos que resistencia porque de hecho para poder calentar más tenía 10 si tú perdido todo Se está tienes trabando. que estar que No se escucha. Se está trabando el audio. bien, ahorita no estoy hablando, chicos, nada más permítanme. Chicos, Chicos, ahorita no ahorita no les les estoy estoy hablando hablando con el con el otro. otro. Bien, chicos, ¿ya me escuchan bien o todavía no? Ya. ¿Ya me escuchan bien? Perfecto, es que ya cambié los datos allá en el celular. Bueno, no se escuchaba porque no estaba hablando, pero ya. Chicos, ya estoy hablando, díganme en el chat o díganme aquí en el micrófono si ya se escucha bien. ¿Se ¿Sí? escucha bien? Sí. Vale, entonces, perfecto, entonces ya continuamos. Y en lo que les estaba diciendo es que, bueno, de este lado está qué representa el dibujito y de este lado estoy poniendo lo que podemos encontrar en nuestras casas. Entonces, lo que les decía, la plancha y el foco, era que la plancha va a consumir muchísima más energía que el foco. Y eso lo sabemos porque cuando conectamos la plancha, incluso como que baja la energía. No sé si se han dado cuenta que cuando conectan la plancha, como que los focos como que se bajan un poquito. Eso es porque las planchas consumen mucha energía. ¿Vale? Entonces van a tener mucha resistencia. Entre más resistencia van a consumir más energía. Ahora, esta parte de aquí que dice interruptor abierto o interruptor cerrado, es tal cual el apagador.
el apagador, ¿vale? Es el botoncito ese de pic, pic, pic para apagar o prender la luz de tu cuarto. En la casa es donde lo vamos a encontrar. Ya claro que en la industria y eso, bueno, sirve para otras cosas, pero pues en tu casa es para lo que lo ocupas, ¿vale? Sería el apagador. Si el interruptor está abierto, entonces la luz se apaga porque tú estás cortando la energía. Tú estás haciendo aquí un hoyo, estás aquí haciendo un hoyo para que la energía ya no pase. Cuando el interruptor está cerrado, que sería este caso, entonces la luz está encendida porque la energía puede pasar bien, bien padre. Bien, ahora los dibujos que están aquí abajo, este de motor, generador, amperímetro y voltímetro, normalmente se ven hasta la prepa, pero de todas formas se los voy a platicar para que sepan qué es. El motor es un dispositivo que te hace pasar energía eléctrica, te la convierte en energía mecánica, o sea, en movimiento, ¿vale? Te la convierte en energía mecánica, o sea, en movimiento. Eso es principalmente la función de un motor. Déjenme acomodar esto y ya está, ¿vale? Entonces, cuando tú conectas algo y ese algo genera movimiento, entonces tienes un motor. Por ejemplo, en la licuadora. Si tú conectas la licuadora y la enciendes con el interruptor, la enciendes, entonces la energía eléctrica se va a convertir en energía mecánica, o sea, se va a convertir en movimiento. Eso significa que la licuadora seguro, así es segurísimo que tiene un motor. ¿Vale? Entonces, todo lo que tenga un motor es aquello que nos va a convertir energía eléctrica en energía mecánica. Un generador es lo contrario, es cuando se convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Ahí está, ¿vale? ¿Dónde podemos ver un generador? En las casas no es muy común tener generadores, no es muy, muy común, pero no sé si alguna vez han visto estos memes o estos videos cortitos donde una persona le está dando duro a una bicicleta para prender un foquito, ¿vale? Bueno, si han visto alguna vez eso, eso sería un generador. Cuando tú mueves algo, tú generas movimiento y como resultado obtienes energía eléctrica. Ahora, un amperímetro y un voltímetro, estos los dos son medidores, ¿vale? Nos ayudan a medir. En este caso, el amperímetro pues nos ayuda a medir amperes, o sea, corriente eléctrica, mientras que el voltímetro nos ayuda a medir voltios, o sea, el voltaje. Entonces, si quieres tomar una captura de pantalla, este sería el momento porque una vez que lo quite ya no va a aparecer. Entonces, tómale una captura de pantalla y hazme un favor, esta imagen no se las voy a compartir en el grupo. Y a sus demás compañeros no les puse esta parte de acá, nada más se los dije, entonces con ustedes decidí escribirlo, aunque me lleva un poquitito más de tiempo, decidí escribírselos, les voy a pedir un favor. Tómenle una captura de pantalla y ahorita en cuanto termine la clase, uno de ustedes mándela al grupo, por favor, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar entonces de este lado. Tenemos que entonces los circuitos, ya vimos cuáles son sus diferentes elementos. Los circuitos vamos a tener dos tipos principales de conexión, en serie y en paralelo. Hoy te explico con muchísimo más detalle. La conexión en serie, cuando a mí me la explicaron, inmediatamente pensé como que en las series de Navidad, porque dije, pues una serie, cuando me hablaban de una serie, pues yo pensaba en las series de Navidad. Y de hecho, una conexión en serie, pues pones una fuente de energía, que puede ser una pila o puede ser, repito, el contacto de tu casa, o sea, donde lo conectas, ¿vale? Y pones las resistencias, que en este caso, si lo pensamos como una serie de Navidad, pues serían los foquitos. Ahí está cada uno de los foquitos. Y de hecho, la idea sí funciona porque en las series de Navidad va un foquito, luego otro foquito, luego otro foquito, va foquito tras foquito. Y antes, esto va como dato adicional, antes, en las series de Navidad viejitas, en las de ahorita ya no pasa tanto, pero en las viejitas, cuando un foquito se fundía o se descomponía, toda la serie se apagaba, toda la serie, porque hagan de cuenta que si este se fundía, entonces automáticamente generabas aquí un corto y ya la energía ya no podía circular. Es importantísimo en los circuitos que el circuito se cierre, que tenga una entrada y que tenga una salida. ¿De acuerdo? Entonces, es importante. Entonces, con un foquito que se fundiera, se apagaba toda la serie. Actualmente las series tienen una conexión mixta,
donde si un foquito se funde, no se apaga toda la serie, nada más se apaga un pedazo. Pero antes, cuando se apagaba toda la serie, imagínate que la serie fuera de, no sé, de 200 foquitos, tenías que ir revisando foquito por foquito a ver cuál de ellos era el que se había descompuesto. Pregúntenle a sus papás, seguramente a ellos les llegó a pasar este calvario de estar revisando foquito por foquito, por foquito, por foquito. Repito, las series actuales ya tienen un sistema un poquito mejor, o sea, ya tienen mejor la conexión donde si se apaga uno, o sea, si tú quitas uno o se descompone, ya no se apaga toda la serie, sino nada más un pedacito. Ya es una conexión mixta. Pero bien, las conexiones en serie entonces va uno tras otro, una resistencia tras otra. La conexión en paralelo, déjenla dibujo, se le llama en paralelo porque realmente cuando se dibuja pareciera que generan líneas paralelas. Ahí está, medio chueco, pero ahí está, ¿vale? Entonces tenemos una conexión en serie y una conexión en paralelo. Aquí pareciera que van en paralelo, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a distinguir una de la otra? Bien, les voy a mostrar una pequeña imagen. Está perdida la imagen, acá está. Bien, en esta imagen que les voy a mostrar, viene no solamente la conexión bonita, porque pues yo la dibujé re fea, ¿no? Viene aquí bonita, sino que también vienen las fórmulas. Vamos a ir explicando cada cosa. Esta imagen te la voy a compartir el día de mañana, pero si tú ahorita quieres tomar una captura de la información que se va poniendo, que va a ser muy poquita, pues tómale, no pasa nada. ¿Vale? De todas formas, esta imagen sí te la voy a compartir. Muy bien. Los circuitos en serie, dijimos que es una tras otra, y en paralelo parecen literal, como paralelas. Bien, para saber si está tu conexión en serie o en paralelo, debes de tratar de llegar de una resistencia a la otra, sin pasar dos veces por la misma línea. Entonces, tratas de llegar de una resistencia a la otra en paralelo y tratas de llegar de una a la otra en serie. Ya llegaste. Ahora, debes de tratar de llegar por un camino diferente. Otra vez, en paralelo lo puedes conseguir. Puedes llegar de una a la otra sin pasar por la fuente de voltaje. En cambio, en serie, cuando intentas llegar de una a la otra, forzosamente tienes que cruzar la fuente de voltaje. Entonces, el truco para saber si una resistencia está en serie en paralelo, que es un truco chafa, funciona siempre y cuando no haya nodos. O sea, que yo no, o sea, por ejemplo, yo, aunque quiera, imagínate que, ahí está, imagínate que yo quiera pasar por acá y que quiera dar esta curva. Aquí ya se me estarían juntando, digamos que estaría pasando como por el mismo lugar porque estoy pasando por ese puntito, eso no se puede hacer, ¿vale? Pero bien, es una idea muy chafa, pero que nos ayuda a más o menos distinguir cuándo la conexión está en serie y cuándo está en paralelo. En serie, cuando está uno tras otro, o también cuando tratas de llegar de una resistencia a la otra por dos caminos diferentes y tienes que pasar forzosamente por la fuente de voltaje. En paralelo, cuando están así tal cual como líneas paralelas, o bien cuando tratas de llegar de una resistencia a la otra por dos caminos diferentes, pero no pasas por la fuente de voltaje. Muy bien. Lo siguiente, chicos, es las fórmulas. Esas fórmulas, la primera, la de la resistencia, nos ayuda a encontrar la resistencia total de un circuito, ya sea que la conexión esté en serie o que esté en paralelo. Si está en serie, está bien facilísimo, porque mira, agarras la resistencia para calcular la resistencia total, sumas la 1 más la 2 más la 3 y ya está. La sumas directo y ya está, ya acabas. Pero en paralelo tienes que sumar los recíprocos. 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Tienes que sumar recíprocos. Ahorita vamos a hacer al final de la clase un ejemplo de cada una para que veas cómo se ocupa. Bien, la parte de abajo, que es el voltaje y la intensidad de corriente, nada más, aunque son 4 fórmulas, basta con que te aprendas muy bien una de ellas. Te las voy a poner de colores. Ahorita te voy a explicar por qué te estoy poniendo así los colores. Muy bien, mira, en estas 4 fórmulas que están aquí, ¿qué significan? La primera, vamos a analizar la primera, la verde de voltaje. El voltaje total en un circuito en serie
me dice que es la suma de los voltajes, o sea que si yo quiero saber cuál es el voltaje total, yo debo de sumar el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. En cambio, cuando mi circuito está en paralelo, si mi voltaje es de 120 volts, 120 es el estándar en México, más menos, o sea, puede variar un poco, pero de las plantas de energía viene normalmente un voltaje de 240 o de 480. Ese voltaje llega a los transformadores, no sé si en su colonia han visto dónde está el transformador, ubiquen en su colonia dónde está el transformador, son unos como cuadros grandes que están en unos postes. Ahí llega un voltaje alto y sale el voltaje de 120, que es el estándar de las casas. Si tú te vas, por ejemplo, con tu celular, te vas, no sé, a Europa, donde ocupan otro voltaje, y tú no llevas un mini transformador, y tú lo conectas, de entrada necesitas también llevar un adaptador porque ni siquiera las conexiones son iguales, no son estos dos piquitos como aquí en México, ¿vale? Allá la conexión es distinta, entonces llevas tu adaptador y si tú lo conectas directo te va a quemar tu aparato porque no es el voltaje adecuado, ¿vale? Eso nada más como dato, pero bien. De este lado el voltaje, vamos a suponer que nuestro voltaje es de 120 volts en el circuito en paralelo de este lado y no sé, el voltaje 1 sería de 120 volts y el voltaje 2 sería de 120 volts y el voltaje 3 sería de 120 volts. O sea, el voltaje total es igual al voltaje en cada una de las resistencias. Entonces, si yo quiero encontrar en paralelo el voltaje total, basta con que yo observe el voltaje de cualquiera de las resistencias. En cambio, en serie debo de sumar todas las resistencias para encontrar el voltaje. Es una sutil diferencia. Muy bien, porque yo les decía que es importante de estas cuatro solo aprenderse realmente una. La corriente en un circuito en serie es la misma. La corriente que sale de aquí de tu pila es la misma corriente que se va a distribuir por todo el circuito. En paralelo, la corriente se separa, es decir, si yo quiero saber la corriente total, debo de sumar la corriente en cada una de las resistencias. Y si te das cuenta, con los colores que yo puse, te queda que aquí el voltaje se suma en verde y aquí la corriente se suma en verde. Están como que cruzadas. Las sumas quedan cruzadas y los que son iguales, que serían los naranjas, igual quedan cruzados. Entonces vamos a suponer que solo te aprendes una. Haz un ejercicio mental y dices, a ver, yo me aprendo que el voltaje en serie se suma, el voltaje en serie se suma, el voltaje en serie se suma. Te aprendes eso, nada más eso. Es como un ejemplo, te aprendes eso. Entonces, si el voltaje en serie se suma, pues el voltaje en paralelo es igual. Y una vez que tú ya tienes la suma y el igual, la corriente va volteada. Y ya está. O sea, realmente basta con que te aprendas una y te aprendas que el voltaje, uno se suma y el otro es igual, y en la corriente uno es igual y el otro se suma. Con que te aprendas uno, los cruces, y ya está, ya tienes tus fórmulas. Ahora, estas de aquí abajo ni te preocupes tanto, apréndetelas. Es muy bueno que aprendas esta técnica que te acabo de decir. Si no me entendiste, no importa, apréndete las fórmulas, pero las que sí o sí te las tienes que aprender son estas. Si te van a poner un problema de circuitos, te van a poner preguntas como las que te mandé, seguro, o te van a poner a calcular resistencias. 80% de probabilidad de que te pongan o problema como el que te mandé o a calcular resistencias. Es poco probable que te pongan a calcular voltajes y corrientes, poco probable. Te lo pueden poner, pero si te ponen circuitos, es 80% de probabilidad de que te pongan resistencias, lo que está de rosa, eso te lo tienes que aprender sí o sí, no hay más. Te lo tienes que aprender sí o sí, ¿vale? Muy bien, voy a quitar esta imagen, chicos, si quieres tomar una captura, que repito, estas se las paso ya el día de mañana, más o menos al mediodía. Muy bien, entonces ahora sí, ya entendiendo esto, vámonos a las preguntas que les mandé. Bien, las preguntas que les mandé vienen unas de resistencia, voltaje y corriente, llenar el siguiente cuadro y es básicamente la ley de Ohm. Entonces, de este lado voy a ir escribiendo mi ley de Ohm. Ahorita se los muestro. Y listo. Muy bien. Ya tengo escrita la ley de Ohm. La primera fila me dice
hay una disculpa, de hecho, hasta que mandé las fotos me di cuenta que no marcaba bien las unidades aquí. O sea, marcó interrogación, no sé por qué. De hecho, en el otro, no, tampoco acá. No, espérenme, ese es el de ustedes, ese es el que les mandé a ustedes. En el otro, aquí están, en el otro sí me marcó bien las unidades, en el que les mandé a ustedes, que es este, marcó ahí una interrogación, pero eran volts y en el caso de la corriente eran amperes, ahí una disculpa. Muy bien, entonces aquí ahora sí, les dan una resistencia de 35 ohms. Sí fue el que les mandé, ¿verdad? Claro que fue el que les mandé. Y les dan un voltaje de 140 volts. Les están pidiendo la intensidad de corriente. Bien, ese sería el primer problema. Ya nos vamos a ir solo a resolver problemas. Si es el que les mandé, nada más confírmenme con un like o con una reacción o con algo. Perfecto, si es el que les mandé. Perfecto, muy bien, chicos. Entonces, vamos a resolver este. Mira, la corriente es la ley de Ohm. Victoria, reina de Inglaterra, recuerda que es la forma como de aprendérsela, pero también la podemos poner en un triangulito. Como la podemos poner en el triangulito, recuerda que la resistencia y la corriente pues quedan multiplicando porque pues aquí están multiplicando. Si te piden la resistencia, acuérdate que se tapa y nos queda voltaje entre corrientes. Si queremos la corriente la tapo, nos queda voltaje entre resistencia. Si quiero el voltaje lo tapo y me queda resistencia entre corriente. Nada más es aprender cómo se ocupar y listo. Cómo se ocupa y listo. Entonces la corriente sería voltaje, que es 140, entre la resistencia, que es 35. Nada más hay que hacer la división de 140 entre 35. Tienen que ver cuántas veces cabe el 35 en el 140. Va a caber 4 veces. 4 por 5 son 20. Llevo 2. 4 por 3 son 12. Y 2 serían 14. ¿Vale? Entonces mi corriente total sería de 4 amperes. Ya, eso es todo. Es una división. Bien, les voy a pedir, por favor, denme una reacción. ¿Quién sí lo hizo y quién lo tuvo bien? Muy bien. Perfecto. Los que no lo hicieron por la razón que sea o hayan estado mal, si estuviste mal, fíjate cuál fue tu error. Si no lo hiciste, pues fíjate cómo se hace, ¿vale? Bien, lo voy a borrar, chicos, así que si quieres tomar una captura del procedimiento, que es una división, tómale. Muy bien, vamos con el siguiente, la siguiente fila. Bien, la siguiente fila nos dan una resistencia de 70 ohms y nos dan una corriente de 2.8 amperes. En este caso nos hace falta el voltaje. Muy bien, entonces vamos a la pizarra, calculamos el voltaje. Muy bien, el voltaje, pues ya habíamos dicho, es resistencia por corriente, de hecho sale directito de la ley de Ohm sin tener que despejar ni nada. Lo único que tengo que hacer aquí es multiplicar mi resistencia, que es de 70, por mi intensidad de corriente, que es de 2.8, ¿vale? Entonces hago mi multiplicación. Lo voy a hacer acá abajito. Acá están. Vale 70 por 2.8. Nos queda aquí 0. Espérenme. Ahí está. Bien, nos queda aquí 8 por 0, 0. 8 por 6 nos daría 56. 2 por 0, 0. 2 por 7, 14. Hago la suma. ¿Vale? Me queda 1960, pero tengo un decimal. Como tengo un decimal, entonces recorro mi punto un lugar. Por lo tanto, la respuesta correcta para este problema sería de, acá está, 196 volts. Ya no es necesario poner el punto cero, ¿vale? Pero pues ya quedaría. Chicos, ¿alguna duda? Denme una reacción, quien lo haya tenido bien, por favor. Muy bien, fueron la mayoría. Perfecto. Los que estuvieron mal, espero que hayan visto su error. Los que no lo hicieron, fíjense cómo se hace, que está muy, muy sencillito. Muchas felicidades, chicos. Muy bien. Vamos con el último de este ejercicio. Díganme, ¿hay alguna duda por ahí? Porque voy a borrar. Déjense, los vuelvo a poner para que... Bien, chicos, voy a
borrar, así que si quieres tomarle una captura, sería el momento de hacerlo. Muy bien. Ahora, si vamos con el último de esta serie de esos primer ejercicios, y después nos vamos con el del circuito que está ahí. Muy bien. En el último, lo que me están dando es el voltaje. Me dan un voltaje de 120 volts y me dan una corriente de 36 amperes. Repito, ahí se volaron las unidades. ¿Quién sabe por qué? Al día después revisaré el archivo. Y me están pidiendo, bueno, en este caso yo necesito la resistencia. No me lo piden, pero es lo que me hace falta. Muy bien, entonces vamos a ver, la resistencia es dividiendo voltaje entre corriente. Entonces la resistencia sería voltaje 120 entre corriente. Tengo que hacer la división de 120 entre 36. ¿Vale? La hago de este lado. Me quedaría 120 entre 36. Yo calculo que cabe 4 veces. 4 por 6 son 24. Son 12, 13, no ocupo. No son 4, son 3. Vale, ay, espérenme que ya me está marcando acá el tiempo. Vale, muy bien. Entonces seguimos con la división, chicos. Me toca de 3, porque de 4 pues, se pasaba. Entonces sería 3 por 6 serían 18. 3 por 3, 9 y una 10. Vale, hago la resta. Aquí me sobran 2. Aquí me daría 1. Me daría 0. Pongo un punto y el punto me permite bajar un 0. Y va a pasar algo bien chistoso porque se me volvió a repetir el 120. Entonces se va a repetir el 3, el 3, el 3, el 3, el 3. Yo les he dicho que vamos a usar únicamente 2 decimales, así que nuestro resultado sería 3.33. Como es resistencia, se mide en ohms. Recuerda que es una especie como de herradura volteada, ¿vale? Bien. ¿Quién tuvo bien este problema, chicos? Denme una reacción que lo haya tenido bien. Perfecto, ya fueron como poquitos. Bien, perfectísimo, muy bien. Los que estuvieron mal, no se preocupen. Espero que los que estuvieron mal hayan visto su error. Si hay alguna duda, díganmela o déjenla en el chat. Los que no lo hicieron, vean cómo se hacía. Estaba bastante sencillito. Chicos, voy a borrar, así que si quieren tomar una captura de pantalla sería el momento. Y díganme si tienen alguna duda. No. No, va, que va. Muy bien, entonces vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta ya son, de hecho ya me quedo de este lado, me está diciendo que con base en la imagen, en esta imagen, indica para cada una de las siguientes afirmaciones si es falsa o verdadera. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo cada caso. R1 y R3 están en serie. R1 está acá, R3 está acá. ¿Estarán en serie o estarán en paralelo? Pues bien, antes de poder contestar eso, debemos de distinguir que la 2 y la 3 están en paralelo. Es la figura. Se ven como líneas paralelas, están en paralelo. Que la 4 y la 5 también están en paralelo. ¿De acuerdo? Pero la R1 pareciera que no está ni en serie ni en paralelo, pero resulta que la R1, la resistencia 1, está en serie con las demás. ¿Por qué va a estar en serie con las demás? Mira, voy a poner solamente el ejemplo con una y con cualquier otra función igual. Si yo quiero llegar de la 1 a la 3, por ejemplo, yo seguiría este camino. Pero si yo quiero llegar de la 1 a la 3 por un camino diferente, forzosamente me tendría que ir por acá. Déjenme poner otro color para que no se confunda. Me voy por acá, chun, 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 chun. Puedo aquí pues, decidir qué camino tomar y llego a la 3. Entonces, cuando yo llego de dos caminos distintos, de la 1 a la 3, tengo que pasar por mi fuente de voltaje. Por lo tanto, la 1 y la 3 están en serie. La 1, el mismo análisis con la 1 y la 2. La 1 y la 2 están en serie. La 1 y la 5 está en serie. La 1 y la 4 está en serie. ¿Vale? Pero la 2 con la 3 está en paralelo. La 4 con la 5 están en paralelo. ¿Y por qué sabemos que están en paralelo? Porque si yo quiero llegar de la 2 a la 3 por un camino, ahí está, llego por un camino, puedo llegar por otro camino y sin necesidad de pasar por la fuente de
voltaje. Les repito, esta técnica está medio chafa, pero nos ayuda realmente a distinguir. Entonces, grábenselo. La 2 y la 3 están en paralelo, la 4 y la 5 están en paralelo, y la 1 está en serie con todas las demás. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ir contestando si es falso o verdadero cada una de las afirmaciones. R1 y R3 están en serie, la respuesta es verdadero. ¿Vale? Luego nos dice acá, R4 y R5 están en paralelo, la respuesta sería entonces también verdadero. Claro que están en paralelo, incluso se ve por el mismo dibujo. La siguiente, R1 está en serie con las resistencias 2 y 3, y en este caso la respuesta sería otra vez verdadero. ¿Vale? Y para este problema, todos nos quedaron verdaderos. Ahora, revisen las de los otros grupos. No todas las afirmaciones son iguales. Revísenlas. Si tienen dudas de esta parte y quieren responderlas y saber si están bien o no, si quieres tomarle captura, tómale porque la voy a quitar. Si quieres responderla de los otros grupos, mándamela a mi WhatsApp solo para que tú confirmes si estás contestando bien o no. La primera parte, esta primera parte del dibujo, pues nada más es usando la ley de Ohm, es multiplicando o dividiendo según sea el caso. Pero esta parte de las afirmaciones, si como que tienes dudas o no estás seguro de cómo contestar, contesta la de otros grupos que estoy mandando al grupo de WhatsApp y mándamelo a mi WhatsApp personal y te digo si estás bien o si no estás bien. Chicos, ¿no hay ninguna duda? Si no, para ya despedirme de ustedes. ¿Dudas, dudas? No. No. Ah, vale, chicos, muy bien. Pues entonces ahorita les van a mandar el link de la siguiente clase. Les repito, nosotros tenemos junta el día de mañana para definir qué vamos a hacer con el curso, porque pues ya tenemos las fechas de Comipems y las de Ceneval, que era lo que estábamos esperando para saber bien qué íbamos a hacer. Así que chicos, pues nos vemos, se cuidan mucho, mucho, prenden su micrófono aunque sea para despedirse, muchachos. Bye. Vale, Adiós. bye. Adiós. Bye, bye. Adiós. Adiós. Bye, muchachos.